las personas que están presentes en esta transmisión. El día de hoy en Explorando Ciencias presentamos la siguiente ponencia titulada Una introducción al estudio de las ondas sísmicas y su comportamiento a largo plazo. Uno de los muchos intereses de las matemáticas es brindar modelos matemáticos y presentar conceptos que, en particular, parecen construcciones naturales. Se describe entonces al sistema de Lamé como un modelo clásico para la elasticidad isotrópica, es decir, describir materiales elásticos que presentan las mismas propiedades en todas las direcciones. Esta charla a la dinámica a largo plazo de los sistemas semilineales de Lamé, definidos en dominios acotados de R3 con condición de Dirichlet, sus aplicaciones a la sismología en estudios de las ondas sísmicas. Hasta donde nos comparte el ponente, el análisis de atractores para la dinámica de los sistemas Lamé no se han estudiado antes. Presentamos de esta forma al doctor Paulo Seminario. Es bachiller licenciado por la Universidad Nacional de Callao, magíster y doctor por la Universidad de Sao Paulo, una estancia doctoral como investigador en formación por la Universidad de Sevilla, en España, investigador postdoctoral de la Universidad de Brasilia. Sus principales líneas de investigación son análisis geométrico, sistemas dinámicos no lineales, ecuaciones de evolución mecánica de fluidos. Ha ganado premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Cuenta con una experiencia como profesor investigador en Brasil, Chile, España y Perú. Actualmente lidera un proyecto de investigación aprobado y financiado por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Matemática INCT-MAT Brasil. Bueno, le vamos a hacer el pase ahora al doctor Pablo Seminario. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por esta invitación a estos coloquios virtuales, que como ya les comentaba antes, realmente ayudan a divulgar la ciencia que se está haciendo en nuestro país, ¿no? A todo el mundo le gustaría que fuera en un sentido presencial, pero bueno, por ahora lo estamos haciendo virtual, ¿ok? No sé si se está escuchando algún ruido de fondo, no sé si es aquí o es del otro. Bueno, parece que ya se detuvo. Bueno, quiero hoy día comentarles sobre lo que viene siendo la dinámica de las ecuaciones de onda, pero explicando principalmente el estudio de las ondas sísmicas. Es por esto que he dividido la charla principalmente en dos partes. En una primera parte que va a hablar sobre el modelo, todo lo que viene siendo el modelaje respecto a las ecuaciones de ondas sísmicas, qué es lo que quiere decir, cómo puedo pasar de un hecho palpable, por así decirlo, que viene siendo un sismo o un terremoto, cómo lo llevamos al campo matemático, lo que viene siendo un modelo, ¿no? A partir de un cierto modelo. Yo voy a agarrar un modelo de la mesa semilineal, que justamente ayuda a explicar este tipo de comportamientos. Y la segunda parte va a ser el tratamiento del modelo ya desde un punto de vista matemático. Voy a explicar qué es lo que quiere decir el comportamiento a largo plazo o la dinámica a largo plazo. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de estudiar estos modelos es tratar de predecir resultados. Entonces, esa idea de predecir es tratar de explicar, es tratar de estudiar el comportamiento a tiempo futuro. Entonces, a eso se va a referir a largo plazo, que vamos a estudiar qué es lo que ocurre a tiempo futuro. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Espero que se vea bien. Cualquier cosa me pueden mencionar si no se está viendo, no se está escuchando. Bueno, Todo bien, profesor. lo primero que le quiero comentar es de que esto de aquí va a estar basado en un trabajo en conjunto que tenemos con el profesor Lito Bocanegra, de la Universidad de Sao Paulo, el profesor Matofu, de la Universidad de Brasilia, y el profesor Jorge Silva, de la Universidad Estatal de Londrina. Hemos llegado a hacer una publicación respecto a este tema, porque justamente no había una teoría de atractores. Atractores es una región compacta de estabilidad
respecto a las ecuaciones de ondas sísmicas. Entonces hemos conseguido ahí algunos resultados, luego los vamos a entender con más calma. Entonces vamos a comenzar con la motivación. Primero les quiero comentar un caso que muchas veces mucha gente ya conoce, pero nunca está de más siempre recordarlo. En una región de Estados Unidos, en Washington, hay una ciudad de Tacoma, que es justamente toda esta región que está por aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que se quería construir un puente que una con esta región que está aquí. ¿Ok? Entonces eran dos distritos, por así decirlo, dos provincias que se querían unir, uno de Tacoma y el otro Narrows. Entonces se quería construir este puente que está por aquí. No sé si se logra ver ese que está ahí en amarillo. Eso es lo que vendría a ser el puente de Tacoma Narrows. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda esta región no era muy productiva para toda la inversión que se quería hacer en ese puente. Por así decirlo, se gastaba mucho dinero y no iba a haber mucho retorno en el uso de este puente. Entonces, una primera propuesta que hicieron para arquitectos e ingenieros de esta construcción fue muy costosa. Entonces llamaron a otro arquitecto para que hiciera el modelo. Y en 1940 comenzaron la obra de este puente de aquí, que une esas dos provincias, de este puente que está acá en amarillo. ¿Okay? ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió. El puente de Tacoma Narrows de 1940, no sé si se está viendo el video. ¿Sí? ¿Me confirma? ¿Sí? Ya. Comenzó su construcción en noviembre de 23, en el 38, terminó en julio, y como pueden ver ahí, brevemente, que dice que colapsó en noviembre de 1940 también. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, los costos, como les dije, eran ahora diferentes. Se trataron de ahorrar materiales, se trataron de reducir algunas cosas, pero dentro de todo dijeron que el puente era estructuralmente correcto, o sea, que no se podía caer. Desde el inicio de este puente de Tacoma, que unía Narrows, el puente Tacoma Narrows, se veía de que tenía un comportamiento inusual. ¿Qué era lo que ocurría? Ocurría de que por más que pasaran carros o alguna persona, el efecto del viento generaba un efecto de resonancia. Y esto se traducía en esas vibraciones que está ocurriendo sobre ese puente. No sé si se puede ver cómo está bailando el puente. Y ten presente que eso es concreto armado, eso es acero, o sea, eso de ahí es, no debería tener este tipo de comportamiento. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que ocurre? Inicialmente dijeron, bueno, este es un efecto de resonancia por causa del aire. El aire hace, o mejor dicho, entra en resonancia con el material, hace que vibre y genera estas vibraciones. Pero no se preocupaban por eso porque decían que estructuralmente no se podía caer, de acuerdo al modelo. Y es más, el puente se hizo famoso por estas vibraciones, por este fenómeno que ocurría, y mucha gente iba de otras ciudades a ver el puente bailarín, que era este puente entre Tacoma y Narrows. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que justamente en noviembre de 1940, unos meses después de inaugurado, ya comenzó a temblar mucho más de la cuenta. Ya se ve otro fenómeno, no sé si se puede observar, pero acá en la imagen, en la parte del medio más o menos, hay un carro, porque ya han dejado el carro botado ahí, ya se han ido corriendo, porque ya ha comenzado a moverse demasiado el puente y ya no se podía ni siquiera poder manejar o cruzar ese puente de ahí. Entonces, comenzó a vibrar más de la cuenta, todo el efecto sobre este puente comenzó a ocurrir, y ocurrió de que el puente ya no soportó más, la estructura ya no soportó más. Y el puente sencillamente se va a caer o va a colapsarse, dependiendo de cómo lo quieras decir. Entonces el puente comienza a colapsar, que es lo que ocurrió unos meses después. Durante muchos años se pensó de que el colapso del puente de Tacoma se debió a la resonancia que ocurría a partir del material que se estaba usando.
Que el viento generaba una cierta frecuencia y esa resonancia hizo de que se caiga. Y eso se pensó durante muchos años. Pero ¿qué ocurrió? Que el fenómeno de resonancia no es el mismo, eh, no es el mismo que es lo que hace ese tipo de fenómeno que hace como un aleteo. No causa ese fenómeno. Ahí está el colapso del puente Tacoma. ¿Ya? Entonces la resonancia no hace ese fenómeno para llegar hasta ese punto. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en el puente Tacoma-Narro? Ocurrió un fenómeno debido al aire que se llama el fenómeno de aeroelasticidad. Por ejemplo, acá yo tengo un avión. ¿Ya? Supongamos que el avión está ahí pasando. eh, y cuando voy aumentando la velocidad en estos alerones, ¿ok? En estos alerones, comienza a ver ese fenómeno de pandetas y ese fenómeno que está justamente moviéndose desde el centro de la figura, por así decirlo, y comienza a torcerse. Ese fenómeno se le llama fenómeno de aeroelasticidad. Y eso es debido al aire. ¿Y qué ocurre? Que eso matemáticamente hace un gran cambio. ¿Por qué? Porque en principio, cuando se tenía ese puente, cuando se hizo la construcción, claro, se pensó en el efecto de resonancia. Esa resonancia entraba, jugaba con el material y hacía que se moviera inicialmente. Y eso es verdad. Las primeras vibraciones desde su inauguración en el puente Tacoma se vieron en un efecto de resonancia, que se puede considerar como una fuerza externa. ¿Ok? Fuerza externa. Hay que tenerlo presente. Pero luego se vio de que el fenómeno de resonancia no era lo suficiente para el colapso del puente, sino que hubo otro fenómeno que fue el fenómeno de la aeroelasticidad, que era, por ejemplo, tipo el alerón que se tiene así, y desde el medio hay un eje de simetría y comienza a torcerse el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurrió justamente con el puente de Tacoma-Narrows? ¿Y esto a qué se debe? Eso se debe a la interacción de las fuerzas, de los campos del aire sobre la estructura. La estructura tenía un borde en el estribo del puente, tenía un borde recto, entonces cuando llegaban las fuerzas del aire, chocaban, generaba una vorticidad y esa vorticidad generaba la aeroelasticidad. Pero ese estudio es otro que no compete exactamente el caso. ¿Qué es lo importante aquí? Que la aeroelasticidad no se puede considerar como fuerza externa, sino es una fuerza estructural. Entonces, muchas veces los fenómenos que ocurren se tienen que considerar dos tipos de fuerza. Una fuerza externa que afecta al cuerpo, por ejemplo, tipo la fuerza de gravedad, una fuerza externa. Y otro, una fuerza estructural, es una fuerza que está afectando directamente la estructura del cuerpo de estudio. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las cosas que caracteriza las ondas sísmicas es que muchas veces van a estar expuestas a fuerzas estructurales. Y las fuerzas estructurales hacen de que la estabilidad del sistema cambie considerablemente. Entonces es necesario estudiar fuerzas estructurales. Son fuerzas que afectan directamente a la estructura del modelo. ¿Qué es lo que se hace comúnmente cuando yo tengo un evento de este tipo el puente de Tacoma? Y sé que van a haber fuerzas, ya sean externas o estructurales, afectando en él. Lo que uno piensa siempre es en aplicar un controlador. Un controlador, ¿cuál es su objetivo? Como su nombre lo dice, controlar, en este caso, las vibraciones que están ocurriendo sobre el cuerpo. De tal manera de que esas vibraciones se disipen después de un cierto tiempo. Esa es la idea de un controlador en este contexto, que yo tengo que agregar alguna cosa a la estructura de tal manera de que después de un tiempo se disipe las vibraciones que está ocasionando este efecto. Muchas veces a estos controladores, sobre todo en el estudio de las ondas, ya sea ondas mecánicas, ya sea ondas sísmicas, se les va a llamar amortiguadores. Entonces vamos a llamarlo muchas veces estos controladores como amortiguadores.
¿ok? Es un tipo especial de controlador, ¿no? Los dumping. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo acá un puente. Este puente se encuentra localizado en España, entre dos regiones, en una región que se llama Carmona, justamente en la salida a la puerta de Sevilla. Y este puente tiene muchos, muchos años y no se ha caído. Sigue ahí de pie. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando la gente pasa por acá arriba, por así decirlo, o cuando el viento viene desde los lados, claro, se generan vibraciones. Acá va a haber vibraciones de ondas. Van a haber ondas viajando por acá, sobre toda la estructura. Yo de alguna manera tengo que tener algún amortiguador, como les mencioné, un controlador, que haga que esas vibraciones paren. En este caso, ¿quiénes van a ser los controladores? Con la misma estructura que está en estas columnas. Todas estas columnas, este arco de esta manera, viene siendo el controlador, de tal manera de que cuando se generen esas vibraciones, siempre se disipen a partir de las columnas o la forma del puente. Y claro, el problema es que yo acá estoy gastando, por así decirlo, mucho espacio para el amortiguador, porque el amortiguador es muy grande. O sea, imagínate tratar de construir siempre puentes en que tengan este grosor de columna y que estén amarrados directamente a la naturaleza, ¿no? O sea, es complicado. Sobre todo si quieres hacer un puente interurbano, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se trató de buscar la mejor región para tratar de localizar ese amortiguador. ¿Por qué? Porque cuanto más ahorro en la localización, yo me ahorro dinero en la construcción, es mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, luego aparece este puente. ¿Y qué ocurre? Ese puente también está muy estable, no se cae. Sigue habiendo vibraciones, hay alto tránsito por acá arriba. Pero ahora, voy a ponerlo con otro color. ¿Quiénes son los amortiguadores? Son estas columnas de aquí. Estas columnas de aquí, estas columnas de aquí. Todas ellas están amortiguando las vibraciones que está generándose. Yo ahí ya me permite ahorrarme, o es más fácil, viene siendo, mejor dicho, la construcción de este puente a consideración del puente anterior. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque yo pude localizar mejor esas regiones de donde se van a disipar las vibraciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta hasta ahora? De que siempre que se van a estudiar problemas de ondas o relacionadas a vibraciones, yo voy a querer colocar un amortiguador con la finalidad de que las vibraciones cesen, se acaben. O sea, de que en algún momento deje de vibrar el material, deje de vibrar la estructura. Eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué quiero que deje de vibrar la estructura? Bueno, es obvio, porque con eso yo voy a poder transitar, no se va a caer. Cuanto menos vibra, mucho mejor para el material. Entonces lo que se quiere muchas veces es eso. ¿Okay? Yo tengo, por ejemplo, acá otro. Este de aquí es un caso, es un puente acá en Perú. Es el mayor puente, el puente más grande interurbano de todo Perú. Se encuentra en Arequipa. Creo que era el puente Chilana, si no me equivoco. Y este puente, por ejemplo, ¿dónde estarían sus amortiguadores? Sus amortiguadores estarían en estos pilares que están por aquí. Ahí se está disipando todas las vibraciones que se originan al transitar por este puente. ¿Y exactamente en qué parte de estas estructuras se está localizando ese amortiguador? O sea, ¿qué forma tiene realmente un amortiguador? Un amortiguador, por ejemplo, este es un amortiguador que le hice un amortiguador fuerte, un amortiguador estructural, porque está dentro de la estructura. Al colocar todos esos fierros entrelazados, amarrados entre ellos, va a hacer de que amortigue las vibraciones dentro de todas esas columnas, esos pilotes. Entonces ya me estoy dando cuenta de que puede ocurrir de que hayan, eh, por así decirlo, amortiguadores que están dentro de la estructura, porque en este caso estarían dentro de uno de estos pilares. Entonces ese tipo de amortiguador va a ser un amortiguador estructural. Muy bien. Este es otro puente. Este es el puente que se encuentra en Tietê, en Sao Paulo. Y claro, es un puente colgante y tiene muchos diferentes tipos de amortiguador.
Por ejemplo, un amortiguador vendría a estar acá en la base. Muy bien. Otro vendría a estar de repente por aquí, otro a partir de las cuerdas, de estos pilares aquí en el centro, que amortiguan todas las vibraciones que pueda ocasionarse a partir de transcurrir por ese puente. Y ahí aparecen dos amortiguadores diferentes a los amortiguadores estructurales visto antes. Por ejemplo, aparece este tipo de amortiguador, que se encuentra justamente en esta base de esta columna. Este también es un amortiguador estructural, pero que está en la base. Y este de aquí se usa muchas veces, no sé si ustedes han visto, cuando dicen construcciones antisísmicas. Ahora se hacen construcciones antisísmicas, antes no se hacían, pero por ley deberíamos siempre hacer construcciones antisísmicas, porque estamos en una región altamente sísmica, estamos en Perú. Entonces, en las bases tendrían que ir, o en las columnas principales tendrían que ir cosas de este tipo que sirven como amortiguadores de ciertas vibraciones que van a venir, claro, pero en este caso las vibraciones, si yo construyo un edificio, por ejemplo, una construcción antisísmica, y coloco este amortiguador en su base, ¿qué vibraciones va a amortiguar? Claro, las vibraciones que yo hago hablando o colocando música en mi casa, no necesariamente ese amortiguador va a funcionar, sino van a ser vibraciones que vienen de la Tierra. Por eso son amortiguadores antisísmicos. Entonces ya me estoy dando cuenta que cuando se van a generar ondas sísmicas, claro, también tengo que colocar un amortiguador de algún cierto tipo. Muy bien. En el puente de Tietê, como te dije, también había otro amortiguador, que es este de aquí. Imagínate de ese tamaño, es un amortiguador muy pequeñito. Y es súper útil porque es fácil de cambiar, permite ahorrar mucho mejor los gastos. Y este es un proyecto ganado por diferentes universidades en la construcción de este tipo de amortiguadores, que se hacen o se logran estudiar matemáticamente. Muy bien, eso solo era un ejemplo. Entonces tengan presente que siempre que voy a estar estudiando la estabilidad, o sea, de que se disipen esas vibraciones sobre un cuerpo, yo voy a necesitar colocar un amortiguador. Es el precio que yo tengo que pagar para que se disipe de alguna manera esas vibraciones. Y lo otro que también, hasta ahorita más o menos vamos viendo, es de que tengo que considerar muchas veces fuerzas externas, pero también fuerzas estructurales. Fuerzas estructurales, si no las considero, puede ocurrir el caso del Tacoma Narrow, que solo se consideró fuerzas externas a partir del efecto de resonancia. Entonces, ya tengo algunos casos. Bueno, este es otro puente solamente para agregar. Y ahora sí, vamos a tratar de aterrizar mejor y ya estudiar lo que viene siendo las ecuaciones de onda. Luego ir al caso de una onda sísmica en particular y cómo traducir ese amortiguador, esa fuerza estructural, esa fuerza externa, en una ecuación. Porque yo tengo que trabajar sobre un modelo. Entonces, primero que tengo que analizar, voy a estudiar las ecuaciones de onda vectoriales. Y claro, una ecuación de onda vectorial es de este tipo. Y ya verla así es muy bonita, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarla brevemente por aquí. Y cuando yo voy a estudiar muchas veces las vibraciones, creo que la forma, bueno, hay muchas formas de llegar al modelo. Voy a escoger una que es una de las más fáciles, que es a partir de fuerza igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Entonces, supongamos inicialmente, que yo tengo una cuerda, ¿ok? Una cuerda y la comienzo a hacer vibrar. Entonces, por ejemplo, está en esta posición para un tiempo t0 y luego para un tiempo t1 se pone en esta posición, esa cuerda. La estoy haciendo vibrar. Claro, cuando yo la estudio, un punto sobre esa cuerda, por ejemplo acá en el punto X, en esta posición X, se ha desplazado la vibración, se ha desplazado la onda que se está generando. Entonces, yo tengo que estudiar de cierta manera, si esta es la posición X, entonces acá yo tendría el desplazamiento a partir de una posición en un tiempo. Acá sería en otro tiempo. Entonces, cuando voy a estudiar las ecuaciones de onda, comúnmente yo voy a colocar como una variable al desplazamiento de las vibraciones. ¿Okay?
vibraciones. Y este desplazamiento depende de dos parámetros, de una X y una T. La X vendría a ser la posición en la que yo quiero estudiar en la cuerda, en el dominio, ¿ok? La posición en el dominio. Y T, el tiempo. Entonces, siempre que voy a estudiar ciertas vibraciones de ondas, voy a tener que entender que mi variable de estudio vendría a ser el desplazamiento de estas vibraciones, que depende de los parámetros de una posición y depende también de un tiempo. Muy bien. Y acuérdate y ten presente que vamos a usar en algún momento la segunda ley de Newton. Bueno, la segunda ley de Newton me dice fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, lo primero que tendría que tratar de buscar es quién vendría a ser la aceleración. Bueno, si yo sé que el desplazamiento vendría a estar dado por U, que depende del parámetro X y T, entonces tengo en claro que la velocidad vendría a ser la tasa, bueno, como velocidad instantánea, por así decirlo, vendría a ser la tasa de variación del desplazamiento a lo largo del tiempo, entonces vendría a ser UT. Y por lo tanto, yo puedo considerar acá la aceleración. ¿Okay? La aceleración como UTT. Entonces ya tengo el primer parámetro que yo voy a poder reemplazar en mi ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Ya tengo este. Ahora necesito la masa. Bueno, entonces va a depender del cuerpo o sobre qué cuerpo voy a estar estudiando las vibraciones. Claro, nuestro objetivo es estudiar ondas sísmicas, como lo decía el título, ¿no? Entonces voy a sacar, por ejemplo, un pedazo de tierra. Supongamos que acá está la corteza terrestre, ¿no? Aquí están las tierras, por ejemplo, aquí está, no sé, un edificio, lo que sea. ¿Ya? Y las ondas sísmicas se generan desde aquí, desde mucho más abajo. Entonces, este punto donde se generan las ondas sísmicas, por ejemplo, se le llama hipocentro. Y desde ahí va a comenzar a salir ciertas vibraciones que van a afectar arriba, y ya en la parte superior, donde va a ser la zona más afectada, donde están llegando todas estas ondas, sería el epicentro. Entonces tengo hipocentro, de donde se genera, el epicentro, donde está llegando. Pero ¿qué ocurre? Que, claro, el cuerpo sobre el donde tengo que estudiar estas ondas sísmicas es tridimensional. Entonces yo en realidad voy a estudiar vibraciones sobre un cuerpo, por ejemplo un dominio omega, que está incluido en R3. Tiene 3 dimensiones, o sea, mejor dicho, tiene 3 dimensiones. Alto, largo y ancho. Entonces, al ser así, yo puedo considerar un volumen del cuerpo. ¿Okay? Este cuerpo va a poseer un volumen. Y obviamente también va a poseer lo que viene siendo un borde que va a servir de superficie. Entonces, claro, voy a poder considerar entonces este caso, no directamente no voy a considerar la masa, sino voy a considerar la masa sobre todo el volumen de estudio que yo estoy teniendo. Entonces, esa masa sobre volumen, en realidad yo lo voy a poder reemplazar, esta m que aparece en la segunda ley de Newton, yo lo voy a poder reemplazar a partir de la densidad del material. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que me va quedando? Me va quedando por la segunda ley de Newton, en realidad, que fuerza es igual a masa, que estoy considerando la densidad, por aceleración. Y claro, cuando yo voy a estudiar las fuerzas, quiero estudiar fuerzas a lo largo de todo mi volumen. O sea, yo quiero fuerzas sobre todo el cuerpo, sobre todo el volumen. ¿Cómo voy a poder estudiar fuerzas que están ocurriendo adentro exactamente? Primero, no puedo estudiar directamente las fuerzas que están ocurriendo adentro, sino lo primero que se va a estudiar son las fuerzas superficiales, o sea, fuerzas que están ocurriendo sobre la superficie. Por ejemplo, si yo tengo acá, voy a borrar esta parte de acá del cuerpo, hay que pensar que este omega es tridimensional, y voy a analizar sobre una ventana de control en la superficie. Entonces este sería un variacional de área, tiene una superficie, tiene esta acá, es una área, y tengo que estudiar primero las tensiones superficiales. Cuando yo estudio las tensiones superficiales, entonces voy a tener que las tensiones superficiales a lo largo de todo el área generado en esta superficie, o sea, todo este borde, por así decirlo,
todo el borde, voy a ponerlo aquí ya, todo el borde del cuerpo. Esta va a ser mi notación para el borde, también le llaman frontera del conjunto. Va a estar dado a partir de las tensiones superficiales, que voy a poner sigma las tensiones, en una cierta dirección, en una cierta diferencial de área, porque van a ser áreas. Y claro, ¿cómo voy a poder traducir algo que está afectando al borde y cómo lo traduzco sobre todo el cuerpo? Porque yo quiero sobre todo omega. Ahí tengo que usar un teorema, que ya estoy usando matemática. Claro, hoy voy a usar un teorema que vendría a ser el teorema de la divergencia. Yo tengo fuerzas que están entrando, campos vectoriales en esta dirección normal, entonces voy a poder aplicar acá el divergente de sigma. Pero, ¿qué es lo que consigo? Que tengo ahora un diferencial de volumen, o sea, estoy sobre todo el cuerpo. Entonces, estas fuerzas en realidad yo las puedo ver en una parte las puedo ver como el divergente de las tensiones superficiales. Claro, acá pueden venir fuerzas externas, ¿ok? Fuerzas externas. Y había algo que también teníamos que considerar, como te dije. Teníamos que considerar un amortiguador. Todo eso viene acá en esta parte de fuerzas. Entonces ya, más o menos, ya vamos viendo esto. Ahora, cuando yo voy a estudiar esta parte del divergente de las tensiones superficiales, puedo usar otro concepto físico que me dice de que estas tensiones superficiales pueden ser directamente proporcionales a las deformaciones. Esto ocurre cuando yo trabajo sobre cuerpos elásticos o sobre cuerpos rígidos. Y a esto se le llama ley de Hooke. Entonces, cuando yo hago este cambio en la parte de las fuerzas me va a quedar en realidad K por el divergente de las deformaciones, más pueden venir fuerzas que dependen solamente de la posición. Estas de acá se le va a llamar fuerzas externas, porque solo dependen de la posición. Pueden venir fuerzas, voy a ponerle este H, pueden venir fuerzas que dependan también de los desplazamientos. Estos de acá vendrían a ser fuerzas estructurales, y un amortiguador. Todas ellas juntas me forman a esas fuerzas que yo puedo reemplazar en la segunda ley de Newton. Entonces, cuando yo hago ese cambio, me queda una cosa de este tipo. Solamente que hay que reescribirlo bien. Esto es lo mismo que decir ρ por ut, t, igual a k por Laplaciano de u, menos alfa de ut, menos f de u, más h de x. Esto representaba a la masa, a la aceleración, y todo esto tendría que ser las fuerzas. Este K por Laplaciano de U representa al K por el divergente de las deformaciones. Este menos alfa de UT representa el amortiguador. Este F de U representa las fuerzas estructurales y este H de X a las fuerzas externas. Entonces puedo explicar cada cosa en el modelo. Es por eso que tiene esta forma. ¿Ok? Este amortiguador, si te das cuenta, se está restando de esta manera. ¿Por qué? Porque es un amortiguador friccional que va en contra del movimiento. Es por eso que tiene ese menos. Este es un amortiguador friccional. Y cuando yo considero un cuerpo rígido, justamente las deformaciones van a ser el gradiente de los desplazamientos. O sea, la tasa de cambio entre los desplazamientos a lo largo de todas las direcciones. Entonces acá sería el divergente del gradiente que se forma justamente el laplaciano. Pero eso es sobre cuerpos rígidos. Y esto de aquí, por si acaso, a toda esta ecuación que está aquí, lo voy a pasar al siguiente mejor.
Es una ecuación de onda, de toda la vida. Una ecuación de onda. Tridimensional. Ahora, yo quiero estudiar las ondas sísmicas, no cualquier ecuación de onda, las ondas sísmicas. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Que yo ya no voy a poder considerar cuerpos rígidos, sino voy a tener que considerar cuerpos elásticos. Y no solamente eso, sino que las vibraciones, como te dije, son sobre cuerpos tridimensionales y los desplazamientos se generan en cada una de las direcciones. O sea, ahora yo tengo que considerar, para estudiar ondas sísmicas, de que esta U en realidad es un U1, U2, U3. Es una cosa vectorial. Entonces, F de U vendría a ser también un F1, F2, F3. H de X vendría a ser un H1, H2, H3. En ese sentido, es que es una ecuación vectorial. Y U1, U2, U3, ¿qué quiere decir? Son los desplazamientos en dirección del eje X, desplazamientos en dirección del eje Y y desplazamientos en dirección del eje Z. Ahora, yo estoy colocando acá una condición extra, ¿no? Que dice que U0 igual a, o U es nula sobre el borde. Esa condición se le llama condición de Dirichlet. Y quiere decir de que cuando ya llega al borde del cuerpo, se para el movimiento, por así decirlo. No hay más desplazamientos. Muy bien. Entonces, inicialmente yo tengo esto, pero te acabo de decir de que, voy a ponerlo con rojo, de que esta proporcionalidad de que la elasticidad es dado por el gradiente de U en la ley de Hooke y que me quede de esta forma es principalmente para cuerpos rígidos. Y yo quiero cuerpos elásticos. Entonces, si yo quiero estudiar ondas sísmicas, voy a mantener todo el modelo, pero este factor de aquí va a tener que cambiar. Ya no voy a poder trabajar sobre el operador laplaciano. ¿Por qué? Porque ahora me va a interesar todo el comportamiento a lo largo de cada una de las direcciones. Voy a ponerte un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un pedazo de plastilina. Un pedazo de plastilina. Así. Por ejemplo, cuando compras la plastilina al comienzo en su cajita, te llegan así como si fueran lapicitos, como trozos de madera. Y tú comienzas a estirar en una de las direcciones, en un eje uniaxial. Por ejemplo, lo estiras a lo largo de X. Entonces esto, claro, tiene un estiramiento así. Y si te das cuenta, comienza a bajar la altura o comienza a desplazarse menos en las otras direcciones, porque el material se tiene que repartir proporcionalmente a lo que tú lo estás estirando. Bueno, ni siquiera proporcionalmente, sino se tiene que repartir. Entonces, como se tiene que repartir, va a haber otros desplazamientos en las otras direcciones del cuerpo. Si yo estiro la plastilina, por ejemplo, un poco más, ahora ya va a estar cada vez más flaquita. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a haber, cuando yo me desplace a lo largo de una dirección, va a repercutir con las otras direcciones. Ya no voy a tener una independencia al desplazarme a lo largo de cada una de las direcciones cuando trabajo sobre un cuerpo elástico. Entonces voy a tener que cambiar el enfoque. O sea, ya te dije que ahora voy a tener que tener otro operador para esta parte. Es ahí donde entra la teoría de Lamé, la teoría sobre cuerpos elásticos. Antes de eso, las ecuaciones de onda, o sea, este modelo de aquí, tal cual, para cuerpos rígidos, por así decirlo, las ecuaciones de onda usuales, han sido estudiados a lo largo de la historia muchísimas veces, principalmente desde tres puntos de vista, desde la teoría del control, o sea, buscando un cierto tipo de controlador que afecte en varias direcciones, o desde algo llamado el decaimiento exponencial de la energía, que ahorita vamos a ver qué es lo que significa, o algo llamado atractores. ¿Vale? Entonces, vamos a ver estas primeras diferencias en el estudio de las ecuaciones. Cuando yo estoy trabajando este tipo de sistemas, este tipo de modelos, por ejemplo, UTT menos Laplaciano de U igual a 0, esto de acá representa también una ecuación de onda. Claro, acá en este caso la densidad
es 1, la constante de, mejor dicho, claro, la densidad es 1, la constante de elasticidad es 1, el coeficiente que acompaña al amortiguador friccional vendría a ser 0, porque no tengo fuerzas externas, no tengo fuerzas estructurales, bueno, no tengo fuerzas estructurales, no tengo fuerzas externas, y me queda una cosa de este tipo. ¿Ok? Y esto de acá vendría a conocerse como una ecuación de onda conservativa. ¿Y por qué conservativa? Porque yo voy a tener que estudiar de alguna manera la energía que generan estas vibraciones. Cuando yo voy a estudiar las vibraciones, ellas generan una cierta energía. Entonces hay que entender que hemos partido de fuerza igual a masa por aceleración. Implícitamente acá hay una velocidad. Además, cuando hemos analizado la fuerza, hemos visto que hay un coeficiente de elasticidad que venía de la ley de Hooke. Entonces, ¿qué tipo de energía yo puedo estudiar en este tipo de ecuaciones? Voy a borrar esto para no confundirnos. ¿Qué tipo de energía puedo estudiar en este tipo de ecuaciones? Bueno, si yo tengo velocidad, entonces la energía que puedo estudiar es la energía cinética. Y si yo tengo un coeficiente de elasticidad, voy a poder estudiar lo que viene siendo la energía potencial elástica. Entonces tengo, en principio, cuando voy a estudiar este tipo de ecuaciones, voy a tener dos tipos de energía. Una energía cinética, que por si acaso es un medio, voy a ponerlo acá, si no me equivoco está por aquí escrito, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial elástica, que vendría a ser un medio de la constante de elasticidad por las deformaciones al cuadrado. En el modelo que hemos visto, en este caso K valía 1, Rho valía 1, y tendría esto de aquí. Y ellas me darían las energías lineales del sistema, o bueno, las energías naturales que están apareciendo sobre el sistema, porque tengo una velocidad y tengo un coeficiente de elasticidad. Entonces, ellas generan una energía lineal, voy a ponerlo aquí, una energía lineal para el sistema, que vendría a ser un medio de la integral en omega de esto de aquí. Claro, ¿por qué tiene esta forma? Porque es un medio de las deformaciones, que es este gradiente de U, al cuadrado, a lo largo de todo el volumen. Entonces tiene que ser con la integral de omega. Y lo mismo abajo, ¿no? Más un medio de la integral en omega de UT al cuadrado de dx. Esta vendría a ser la energía para la ecuación que había colocado antes, que era la ecuación UTT menos Laplaciano de U igual a 0. Y U igual a 0 en la frontera. Ellas me representan toda la energía del sistema. Entonces, muchas veces lo que se quiere es que la energía decaiga. ¿Qué quiere decir que la energía decaiga? Quiere decir de que esas vibraciones ya no generen energía. Y si ya no generan energía es que van a dejar de vibrar. Entonces, en ese sentido, yo puedo ver a esta energía como una función que depende del tiempo. Y si yo quiero que decaiga a lo largo del tiempo, entonces puedo analizar lo que viene siendo su derivada a lo largo del tiempo. Y yo lo que voy a querer es que esa derivada sea menor o igual que 0. Al menos que sea no creciente. Si yo justamente derivo, voy a ponerlo aquí, en una nota, si yo justamente derivo esa energía antes mencionada a lo largo del tiempo, me doy cuenta que da 0. Y eso ocurre ¿por qué? Porque no existe un amortiguador que haga que las vibraciones desaparezcan. Esa es la importancia del amortiguador. Agregar en tu ecuación este término, que yo en principio tenía de esta manera, y acá sí. Agregar aquí
este término, por ejemplo, que está sirviendo de amortiguador, lo que va a hacer es de que la energía, lo que va a hacer es que la energía decaiga, siempre y cuando alfa sea mayor que cero. Es más, te sale que justamente la derivada de la energía, en este caso, es igual a menos alfa por la integral en omega de ut al cuadrado. Esa es la importancia de agregar este amortiguador. Entonces, muchas veces lo que el matemático quiere estudiar es que esta energía decaiga y qué tan rápido decae. Es ahí de donde nace el estudio del decaimiento exponencial de la energía, que quiere decir de que no solamente va a tener que decaer, sino de que va a tener que decaer exponencialmente. ¿Y por qué yo quiero que muchas veces la energía de un sistema decaiga exponencialmente? Porque eso quiere decir que en muy poco tiempo va a dejar de vibrar mi objeto. Si no decayera exponencialmente, yo solamente tuviera que decaiga, puede ser de que ya, va a decaer. Sí, o sea, va a dejar de vibrar, pero en un momento, de repente deja de vibrar de acá a 10 años, bro. No, pues no me sirve. Yo quiero que decaiga muy rápido. Es por eso que se estudia el decaimiento exponencial. ¿Qué es lo malo? Que solamente puede estudiar el decaimiento exponencial cuando no están presentes las fuerzas estructurales. Y cuando están presentes las fuerzas estructurales, voy a estudiar atractores globales. ¿Qué vendría a ser un atractor global? Vendría a ser una región compacta de estabilidad. O sea, no necesariamente es que vaya a dejar de vibrar, pero sé a dónde se van a localizar después de un tiempo todas esas vibraciones. Y eso es importante. Porque ya sé cuál sería la parte más débil de mi estructura. Entonces, cuando no aparecen fuerzas estructurales, muchas veces se estudia el decaimiento exponencial de la energía y cuando aparecen fuerzas estructurales, se estudia la teoría de atractores. Vamos a seguir con nuestro problema. Estamos hablando de cuerpos elásticos. En este caso, yo voy a estudiar este tipo de cuerpos que van a sufrir perturbaciones en todas las direcciones y van a estar acopladas entre ellas. Los desplazamientos van a depender, o las deformaciones, mejor dicho, del cuerpo van a depender de las deformaciones en cada una de las direcciones, van a estar amarradas. Creo que este gráfico va a poder explicarlo un poco mejor. Imaginemos que yo tengo esta plancha, una plancha elástica, un cuerpo elástico de esa manera, que le he dividido en segmentos para que lo puedas apreciar mejor. Acuérdense que el objetivo es estudiar las ondas sísmicas, al menos tenemos que ver el modelaje bien. Ya habíamos visto de que el problema era, lo que tenía que cambiar era esto, que antes consideramos cosas así, en la ecuación, que en realidad venían de algo así, donde ellas son las deformaciones. Eran independientes en todas las direcciones porque era un cuerpo rígido, pero no, ahora ya no voy a poder tener esa independencia. Cuando yo voy a estudiar una onda sísmica, imaginemos que este cuerpo va a ser afectado a una onda sísmica, va a ocurrir dos fenómenos sobre ese cuerpo. Un primer fenómeno que va a ser muy rápido, que se va a llamar el fenómeno generado por las P-ondas, donde el cuerpo se va a contraer y se va a estirar. O sea, todas estas celdas que están aquí en el cuerpo se van a comenzar a contraer, va a haber un fenómeno de compresión y luego se van a comenzar a estirar o a reponer en su posición original. A eso se le llama rarefracción. Entonces, es el primer fenómeno que ocurre sobre un cuerpo elástico, cuando es expuesto a un tipo de onda, a un tipo de onda sísmica. Voy a borrar esto para que no se confunda. Entonces, tengo ondas sísmicas que están viniendo a ella, y lo primero que va a hacer es, se va a comenzar a contraer el cuerpo, a comprimir, y luego se va a comenzar a estirar con este fenómeno de rarefracción. Y lo otro que va a hacer es ya el remesón que tú sientes muchas veces cuando ocurre un sismo. El material va a comenzar a reponerse, pero generando ondulaciones sobre todo el material. Va a haber una onda viajera que va a ondular todo el cuerpo.
Esas ondas viajeras que ondulan todo el cuerpo se les llama S-ondas. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo expuesto a una onda sísmica, ocurren estos dos fenómenos. Un fenómeno por las P-ondas y otra por las S-ondas. Las P-ondas van a comprimir y estirar el cuerpo y las S-ondas van a comenzar a hacer vibrar, o mejor dicho, a ondular todo el cuerpo. Cuando ocurre un terremoto o ocurre un sismo, primero, no sé si les ha pasado que sienten, que comienza a vibrar así un poquito. Así, tú comienzas a sentir así que hay una pequeña vibración rapidita que llega. Y luego ya comienza todo el remesón del temblor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más rápido, más veloces siempre son las P-ondas. Tiene mayor velocidad. Es lo primero que sientes cuando va a ocurrir un sismo. Y ese remesón luego que sientes es el fenómeno de las S-ondas que está llegando. Entonces, comúnmente voy a tener que considerar ahora estos dos tipos de deformación. Y al tratar de considerar esos dos tipos de deformación, es donde se puede ver los estudios de Lamé de 1866, que él inicialmente lo hizo a partir de una recolección de datos sobre cuerpos y descubrió que en realidad el coeficiente de elasticidad para cuerpos elásticos no puede ser dado por un solo coeficiente, sino que debe ser multivariado. Tiene que tener al menos dos coeficientes que me expliquen el comportamiento de las deformaciones con las tensiones sobre cuerpos elásticos. Tiene que ser multiconstante. Y a ellas los llamó constantes de Lamé o parámetros de Lamé. Y dijo de que las tensiones tienen que estar escritas de esta manera con relación a las deformaciones. Antes, ¿cómo era? Antes era de que las tensiones eran así. Las tensiones eran directamente proporcionales a las deformaciones. Pero ahora es de esta manera, donde las constantes de Lamé están dadas por este parámetro lambda y este parámetro mu. Entonces, ese factor que antes aparecía para una ecuación de onda clásica, que era menos k por laplaciano de u, va a cambiar porque voy a tener que aplicarle el divergente a todo esto. Y me va a quedar ahora mi ecuación como un sistema de Lamé, o sea, va a quedar escrito de esta manera. Todo este término nuevo es el que vendría a ser la proporcionalidad de las deformaciones con las tensiones. O sea, es el que reemplaza al menos k por laplaciano de u. En este caso estoy considerando un sistema de Lamé donde las fuerzas estructurales son nulas, las fuerzas externas son nulas y la densidad es 1. Para que más o menos veas cómo puede quedarse un sistema de Lamé. ¿Listo? Entonces, ella tiene su propia energía. No lo voy a comentar mucho porque si no, no vamos a llegar. O qué es lo que les quiero explicar. Entonces, la ecuación que al final modela las ondas sísmicas sobre un cuerpo elástico afectado por fuerzas externas y fuerzas estructurales vendría a ser esta de aquí. Donde este UTT, este por si acaso es el UTT, representa a la aceleración que está multiplicado por una densidad. Yo estoy agarrando o estoy despreciando la densidad en este caso porque lo puedo poner constante y lo paso a dividir. Entonces es una constante de la densidad, pero esta vendría a ser la densidad. Todo esto vendría a ser, cuando lo paso al otro lado, vendrían a ser las fuerzas. Esta hace referencia a fuerzas estructurales. Esta B hace referencia a fuerzas externas. Y todo esto de aquí hace referencia a las deformaciones generadas por las fuerzas. Ellas son las que van a explicar esa dualidad en el comportamiento de las ondas sísmicas, que primero lleguen las P-ondas y luego las S-ondas. Y este término de aquí, ya sabes que tiene que ser tu amortiguador. Todo ese sistema junto forma el sistema de unas ecuaciones de ondas sísmicas. ¿Cuál es la complicación aquí? De que todas las deformaciones están amarradas en todas las direcciones. Es decir, que si yo deformo en dirección del eje X, automáticamente se deforma en el eje Y y en el eje Z.
Eso causa una complicación muy grande y es por eso que hay muy pocos estudios respecto a tractores respecto a esto. En realidad no había estudios cuando hicimos el análisis asintótico para esta ecuación. Nadie había hecho la teoría de tractores para este modelo. Es ahí donde, junto al profesor Matofu, al profesor Marcio y Silva y al profesor Lito Bocanegra, es que estudiamos la existencia de un atractor global para este problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Bueno, ya vamos a ir aterrizando un poco, solamente voy a hablar esto ya muy rápido. Voy a estudiar sobre cuerpos en R3, por lo tanto, debe de haber un máximo, una criticalidad para las fuerzas estructurales. Yo estoy considerando fuerzas estructurales críticas. Mi amortiguador máximo va a poder soportar fuerzas estructurales que crecen hasta exponente 3, como si fueran polinomios de grado 3, las fuerzas estructurales. ¿Por qué? Porque luego puede romperse el sistema. Entonces son las fuerzas críticas para ese amortiguador que estoy agarrando. Es la teoría usual. Estoy considerando las hipótesis usuales para los coeficientes de la ME, para las fuerzas externas. Estas son asunciones matemáticas, bueno, hipótesis matemáticas que se asumen, que siempre vienen en este tipo de trabajos. Y brevemente voy a comentar solamente la buena colocación. ¿En qué espacio voy a trabajar? Cuando yo voy a estudiar la ecuación de... Voy a ir aquí. Cuando voy a estudiar la ecuación de la me doy cuenta que su energía está dada de esta manera. Esta me va a representar a la energía cinética y esta la energía potencial elástica. Entonces, para que pueda existir esta energía, necesito un espacio donde exista la integral en omega de ut al cuadrado. Y necesito también un espacio donde exista la integral en omega del gradiente de u al cuadrado. O sea, de las primeras derivadas al cuadrado. Entonces, esto ya me está diciendo de que tengo que construir espacios agradables donde esto exista. El espacio para que pueda existir esta integral se le llama H10 de omega, y el espacio para que pueda existir esta integral se le llama L2 de omega. Entonces el espacio de fase, o sea, donde van a existir las soluciones, va a estar dado justamente por H10 para los desplazamientos y L2 para las velocidades. Este de aquí vendría a ser mi espacio de fase. H10 y L2. Solo que estoy agarrando unas normas particulares para trabajar con el operador de la ME, que son cuentas matemáticas más que nada. Es fácil, a partir de un teorema que se llama el teorema de Lummer-Phillips de semigrupos y una condición de Lipschitz sobre las fuerzas estructurales, conseguir que existen soluciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que dado un dato inicial, U0, U1, yo siempre voy a poder encontrar una única trayectoria que me lleve hasta la posición UUT, de tal manera que UUT resuelve la ecuación de la ME. Es solución del sistema de la ME. Y he probado que existen soluciones y estas soluciones son únicas, o sea, no va a haber bifurcaciones, no es que llegue, si yo considero un dato inicial, otro dato inicial tiene que llegar a otra posición, no puede llegar a esta misma solución, o sea, es bien comportado. Esto me permite generar que existe un semigrupo de soluciones para mi sistema. Entonces, la buena colocación, lo estoy haciendo vía este teorema de Lummer-Phillips. Acá me dicen que existen las soluciones. No voy a decir exactamente, explicar las diferencias entre solución débil y solución fuerte, sino que quede claro de que va a existir, el problema está bien colocado, o sea, lo que hemos modelado físicamente, matemáticamente también está acorde, está bien colocado, está bien puesto. Voy a conseguir algunas estimativas de energía y luego voy a ver la dinámica a largo plazo. En la dinámica a largo plazo, como tenía fuerzas estructurales, lo que yo quiero encontrar es un atractor. Entonces, un atractor es la región donde se va a estabilizar todo mi sistema. Voy a explicarlo acá rápidamente. Si yo tengo diferentes puntos de comienzo, todo mi sistema, lo primero que pruebo es que va a caer dentro de algún limitado, dentro de alguna bola,
Y no solamente eso, sino que va a ser asintótico. Va a ser asintótico a alguna cierta región por aquí. Se va a ser asintótico a alguna cierta región. Voy a dibujarlo mejor. Voy a dibujarlo mejor. Imaginemos esto. Imaginemos que este va a ser mi atractor. Ella va a estar dentro de una bola. Esta bola se le llama absorbente. Y quiere decir de que cualquier solución que comience afuera va a ser asintótico al atractor. Cualquier solución que comience afuera va a ser asintótico al atractor. No lo va a tocar, pero va a estar muy cerquita siempre de él. Y si una solución comienza adentro del atractor, va a seguir solamente adentro del atractor. ¿Y por qué yo quiero saber eso? Porque eso me va a indicar qué región siempre va a ser o va a componer toda la dinámica o va a guardar la información de toda la dinámica de mi sistema. ¿Qué es lo que se consigue probar? Se consigue probar que efectivamente el modelo posee estructura gradiente y por lo tanto, bueno, con unas salvedades de que es cuasi estable y cumple ciertas propiedades, va a poseer un atractor global. Entonces el sistema está físicamente modelado, está bien colocado matemáticamente y aparte existe una región compacta de estabilidad. A partir de este análisis, yo comparo dos trayectorias y veo que una siempre se va haciendo muy chiquita, una cosa para cero, que va para cero, y una región compacta. Y con eso se llega a probar que existe un atractor global. He puesto algunas referencias, creo que me pasó un poco del tiempo. Está disponible en línea, por si acaso, el artículo donde está con mucho más detalle todas las cuentas respecto a este paper, ¿okay? Respecto a este trabajo. Y bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias al doctor Paulo por esta charla que nos ha dado. A ver si alguno tiene alguna pregunta, nos la puede hacer por medio del chat. A mí me ha quedado alguna duda, profesor, a ver si me la podría responder. Es, ¿en qué espacios, digamos, podríamos generalizar los resultados? Perdón, no escuché la pregunta, ¿la puedes repetir? Por supuesto. ¿En qué espacios podríamos generalizar los resultados que usted nos había dado? Bueno, como ya estamos trabajando sobre soluciones débiles, las soluciones débiles que hemos, con lo que se trabaja para el sistema LAME, es justamente está en este espacio de fase. Déjenme llevarlo al espacio de fase que estamos colocando. Está aquí. Por si acaso, estos son espacios de dimensión infinita. Son espacios abstractos. Entonces tengo el H10 de omega por el L2. Ya se está trabajando en ese espacio de fase. Entonces, en principio, mi atractor, el atractor que hemos construido, voy a poner A, está incluido en este espacio de fase. Eso es lo que se prueba. ¿Qué es lo que hemos conseguido como resultado extra en este trabajo? Hemos conseguido que ese atractor es regular. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este espacio de fase, H, hay otro espacio más regular, que es este espacio H1, que es el espacio de las soluciones fuertes. Este de aquí. El dominio, este dominio de aquí es H2 intersectado con H10 y este es H10. Entonces ya hemos conseguido de que el atractor tiene como regularidad el H1 en esta parte de aquí. Está acá, está metido. Y no solamente eso, sino que es la regularidad óptima. O sea, no se puede conseguir mayor regularidad para ese atractor. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer de acuerdo a la regularidad? Bueno, ya existen soluciones débiles, ya está bien colocado el sistema en soluciones débiles. Entonces, yo creo que una generalización cambiando el espacio no ganarías mucho, pero lo que sí podría hacer es de repente perturbar modelo, perturbarlo, por ejemplo, considerar una densidad que no sea constante, ¿okay? Porque yo estoy considerando densidad constante, lo he pasado a dividir para que me quede así limpio de la densidad. Pero imagínate considerar un modelo con densidad que no es constante y tratar de trabajar sobre ese modelo. Entonces, en ese caso, mi espacio de fase va a cambiar
en el sentido de que el dominio omega ya no va a poder ser un omega cualquiera, sino voy a tener que trabajar dentro de una variedad riemanniana donde esa densidad esté metida dentro de esa métrica riemanniana. Entonces ahí generalizaría la idea de este espacio de fase. Otra forma de generalizarlo es agregando otros términos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero agregar no un damping friccional, sino un damping de memoria? Un damping de memoria. Así. Un damping de memoria. Entonces, si yo agrego un damping de memoria, voy a tener que adicionar una nueva variable y voy a tener que crear un nuevo espacio de fase donde esté metida la memoria. Un espacio M para la memoria. Otra manera, agregando un delay. Agrego un delay y también voy a tener que adicionar una nueva variable y cambio también el espacio de fase. Entonces, generalizar esta idea de espacio de fase va más en función de qué cosa quiero agregarle a mi sistema. Acuérdense que estos modelos son aproximaciones, entonces yo puedo agregar diferentes cosas. Por ejemplo, alguien me puede decir de que quiero ver qué efectos térmicos causan también estas ondas sísmicas. Entonces, de repente voy a tener que agregar de alguna manera un acoplamiento térmico con alguna otra cosa. Donde este gradiente de teta podría representar el flujo de calor que está saliendo. Entonces, de acuerdo a lo que yo vaya cambiando en el modelo, va a ir cambiando el espacio de fase y voy a poderlo generalizar. No sé si eso responde a la pregunta. Profesor, muchas gracias. Aquí en el chat, Joseph Castillo nos pregunta, ¿bajo alguna modificación se podrá obtener soluciones clásicas? Claro, o sea, el estudio de las soluciones clásicas ya está en realidad hecho. Yo le aconsejo, no sé si lo tengo acá al final, el libro de Pujol, de ondas sísmicas. ¿Dónde está? No, no lo he puesto en la referencia, pero el libro de Pujol, que es un libro de sismología, trabaja con las soluciones clásicas y ¿qué es lo que se hace? Se va a tratar de descomponer esta ecuación en dos partes. Una, voy a llamar B, por así decirlo, que va a ser el divergente de U, y otro que va a ser un W, que va a ser el rotacional de U. Entonces, en este dibujo, no sé si se acuerdan que puse de aquí, voy a poner aquí, les dije que había dos comportamientos de ondas. Uno que hacía de que el cuerpo se contrayera y se estirara, este fenómeno de compresión y rarefracción. Entonces, ese estiramiento es, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el campo de velocidades, en este caso el campo de los desplazamientos, tienen que converger hasta un cierto punto o irse estirando. Entonces, el que modela las P ondas, en realidad es el divergente de U. En cambio, las S ondas salen del cuerpo, o sea, necesitan una dimensión mayor porque para generar esa ondulación, no una dirección mayor, sino que salen del cuerpo. ¿Ok? Entonces ella necesita, en realidad, lo que se trabaja las S ondas son el rotacional de U. Entonces tú puedes plantear que el divergente de U cumple una ecuación de onda. Entonces yo te dije que este es como si fuera tu B y este es como si fuera tu W. Entonces tú pones aquí que B va a cumplir esta ecuación, por ejemplo, y W va a cumplir esta de aquí, con unos ciertos coeficientes aquí, que son ecuaciones de ondas clásicas, porque unas van a ser las P ondas y las otras van a ser las S ondas, y tú cuando justamente al sistema de la ME, este de aquí, lo multiplicas por el divergente, a todo esto multiplícalo por el divergente, justamente te queda la ecuación de onda clásica con B.
Y cuando tú lo multiplicas a toda la ecuación de la M por el rotacional, justamente te queda la ecuación clásica con W de onda. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ecuación de onda clásica ya sabes que existen soluciones clásicas. Y justamente esta ecuación de la M viene siendo cuando yo aplico el divergente y el rotacional. Entonces, por ahí yo pruebo que existen soluciones clásicas para el modelo. Justamente en el análisis de las P ondas y las S ondas. Esa descomposición que se hace. Yo le recomiendo, si quiere seguir estudiando esa parte, que estudie el libro de Pujol. ¿Ya? Ese es el autor. El libro es de... Hemos tenido un ligero problema Eh, con la conexión, ¿Se me así que, escucha? Perdón. profesor. Sí, tuve un problema acá con la computadora, pero me pueden ir preguntando, no sé si había más Bien, preguntas. tenemos una última pregunta como para culminar ya esta charla muy interesante, la verdad, que nos ha brindado el doctor Pablo Seminario, y es la siguiente. ¿Cómo definimos generalmente la dimensión fractal finita? La idea de la dimensión fractal finita está dado por un logaritmo neperiano. Va a depender de la cantidad de bolas y los radios que vayan cubriendo. Solamente voy a tratar de, como se me ha apagado la computadora, estoy tratando de hacerlo a partir de la tablet. No sé si se logra a proyectar, si se está proyectando. ¿Sí? ¿Se ve? Una imagen. Ya sí, ahora sí. Ya. Correcto. Cuando yo voy a hablar de la dimensión fractal finita, me voy a estar refiriendo a este límite superior. ¿Ya? Esa es la definición de la dimensión fractal finita. Entonces, primero hay que entender algo. La dimensión fractal finita, o la dimensión fractal, se aplica sobre compactos, sobre conjuntos compactos. Entonces, ¿cuál es la definición de un compacto? De que para todo cubrimiento por abiertos existe un subcubrimiento finito. Entonces, yo voy a poder cubrir de manera finita, por así decirlo, a partir de abiertos. Yo voy a tratar de cubrir o analizar el menor número de bolas que van a ir cubriendo este conjunto a partir de un cierto radio. Entonces, ¿qué es lo que te dice o cómo se define la dimensión fractal formalmente? Se define como el límite superior de los épsilon yendo para cero del logaritmo neperiano, del mínimo de este n épsilon de b, donde n épsilon de b, está acá abajo, es el número mínimo de bolas cerradas de radio 2 épsilon necesarios para cubrir el conjunto. Entonces, en realidad, trata de ver la mejor manera de cubrir o cómo se puede cubrir realmente de mejor manera este conjunto. ¿Por qué yo quiero esto? Porque la verdad me va a medir, la dimensión fractal me mide las autorrepeticiones. ¿Qué tanto se autorrepite el conjunto cuando yo voy hacia adentro? No sé si ustedes conocen lo que es el conjunto de Mandelbrot o lo que viene siendo el conjunto de Sierpinski o cosas de ese tipo que se van autorrepitiendo. O sea, yo voy profundizando en el conjunto y veo que se repite la misma figura. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Que los cubrimientos nunca acabarían. Entonces, la idea de la dimensión fractal finita también viene por ahí, ¿no? Está muy relacionado también algunas veces a la dimensión de Hausdorff o cosas de ese tipo para conjuntos. Pero formalmente, esta es su definición. Y cuando yo digo que sea dimensión fractal finita, quiere decir de que este límite es finito. A eso se refiere. Claro, hay un teorema en atractores, que es el teorema de la cuasiestabilidad, ¿ok?
¿qué me dice de que si el sistema es disipativo, o mejor dicho, si el sistema posee un atractor y aparte es cuasi estable, entonces tiene dimensión fractal finita. Y justamente nosotros hemos probado de que existe un atractor, y que aparte es cuasi estable. Entonces ya se tiene por el teorema de que ese atractor global tiene dimensión fractal finita. ¿Y por qué el atractor global va a tener la dimensión fractal finita? Porque él es compacto. Un atractor es el compacto dentro del absorbente que guarda la información sobre la dinámica del sistema. Pero aquí está. De repente después le vas a compartir las diapositivas, no lo sé. Acá está la definición formal. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, profesor, muchísimas gracias, la verdad. De parte de la Red Interuniversitaria de Ciencias, le damos realmente un caluroso aplauso de verdad y muchas gracias por habernos compartido esta charla muy interesante y también darle las gracias a las personas que nos están viendo desde la transmisión en vivo de Facebook. Realmente muchas gracias por seguirnos y para culminar les voy a invitar, ya que vamos a tener próximas ponencias el próximo mes, que van a ser el 5, el 12 y el 19. Así que chicos, los que están presentes y vamos igualmente a compartirlos por la página de Facebook. Así que solamente estén atentos a las próximas publicaciones que vamos a estar haciendo. Reitero, muchas gracias profesor por su tiempo brindado, tanto para toda esta comunidad que realmente estamos apasionados por la ciencia y queremos saber mucho más de ello. Muchas gracias por ello. No, más bien, muchas gracias nuevamente a ustedes por la invitación y realmente aplaudo estas iniciativas y espero en un futuro estar nuevamente con alguna otra ponencia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.